Sin filtros, somos como nos oye. Presentado por Movistar. Colombia. Con un país en sintonía, gracias por acompañarnos como todas las tardes aquí en Colombia, un país en sintonía. El tema de hoy, yo sé que muchos dirán, en Sin Filtros van a hablar sobre el pleito que se tienen entre el presidente, las cámaras, los sindicatos por el levantamiento del veto de la reforma procesal laboral. ¿Pero qué cree? No, fíjese que no vamos a tocar el tema. Creo que ya para eso los medios tradicionales y los programas de opinión están saciados con esa particular eventualidad que nos agarró este viernes y que eventualmente podemos retomar en Sin Filtros cuando tengamos ya el panorama un poco más claro y las aguas se pongan un poco más calmas. ¿Por qué vamos a tocar hoy un tema que me parece de suma importancia y que durante los últimos días del programa, junto a mi compañera Marianela Cordero, hemos venido encontrándonos sin querer queriendo y que nos ha llamado a hacer el programa del día de hoy? Hay una moda en Costa Rica y que ya está atravesando varias generaciones, ni siquiera en un principio podría alguien decir, era de jóvenes, pero hoy día usted también, al igual que yo, que si me escucha desde su automóvil o si está desde su casa o si nos escucha también por medio de una aplicación de teléfono celular, se habrá dado cuenta que hay gente corriendo. De hecho, ponga mucha atención a su alrededor. Nada raro que en cuestión de segundos o minutos se encuentre usted a alguien corriendo ahí y sorteando mientras trata de hacer ejercicio a los automóviles. Muchas veces hay conductores imprudentes que no tienen esa conciencia de que vivimos en un país con no una infraestructura adecuada para poder satisfacer esa necesidad que ha venido surgiendo. Pero un día sí y otro también, no solo se pegan sustos quienes están en la calle queriendo hacer ejercicio, sino hay quienes han tenido la desafortunada experiencia de salir un día pensando en hacer ejercicio, en tener recreación, en mejorar su calidad de vida y se topan con las puertas literalmente de la muerte, porque hay uno de esos conductores que no solo se excede, sino que lleva la velocidad y posiblemente el abuso de su comportamiento y de algo que haya podido ingerir posiblemente al extremo y puede llegar a atropellar a una persona y puede llegarle o a matar, o si no, al borde de perder la vida. Ese tema ha venido surgiendo en nuestro programa y por eso el día de hoy tenemos a dos invitados en Sin Filtros para hablar a fondo sobre esto, porque ambos lo conocen desde perspectivas distintas. A don Marco Alvarado, que tengo el placer de conocer, tuvo una experiencia realmente traumática que ahorita nos va a comentar. Bienvenido a Sin Filtros. Muchísimas gracias a todos los radioescuchas y aquí estoy, milagrosamente aquí estoy. Literalmente, milagrosamente, ya nos va a contar por qué. Y también don Maynor Monge del ICODER, que tiene mucha sensibilidad sobre ese tema y que también nos acompaña en Sin Filtros. Bienvenido. Muchas gracias, Freddy, ¿verdad? Buenas tardes a todos los escuchas. Es un tema importante a tratar, como bien decís, es una moda. Es un espacio que estamos abriendo en Costa Rica, ¿verdad? A través de una moda a nivel mundial, porque realmente es una tendencia mundial el ejercicio en la calle y es un tema que el ICODER está pensando en tratar ahora, ¿verdad? Y ojalá que nos traiga usted ahora un poco más de luz para entender qué soluciones pueden existir. Remontémonos, tal vez, Marco, a aquel día en el que usted salió a hacer deporte y cuéntenos cuál era evidentemente su intención y qué ocurrió. Muchas gracias, Freddy. Ok, yo toda mi vida he hecho deporte. Desde el colegio, recuerdo, nunca me he quedado quieto. Para mí el deporte es otra forma realmente de expresar literalmente todo. El arte, el gusto, el amor por la vida, por las cosas buenas y bonitas. Independientemente de que sea una moda o no lo sea. En mi caso, yo en lo particular, de hecho soy de los, quizás de las personas junto con otro grupo de atletas que históricamente, pues tradicionalmente no hemos gustado de hacer deporte. ¿Desde hace cuánto? Yo te puedo decir, no me da pena, obviamente en absoluto decirlo, yo tengo 37 años, mira, yo recuerdo, yo
desde que desde la escuela. O sea, puedo tener 12 años, 10 años, participaba en los juegos cantonales, juegos nacionales, y así sucesivamente. Hice un receso, practiqué fútbol, basquetbol, entre otros, ¿verdad? Una de las pasiones que sí realmente me logró como capturar muy particularmente fue el atletismo y el ciclismo. Un poco más maduro, ya incluso posterior a prácticamente entrando a la universidad, la natación fue otro de los deportes que me empezó a apasionar. Y igual, o sea, poco a poco empecé a adoptarlos hasta que en algún momento, hace muchos años, la perfecta combinación fue el triatlón, ¿verdad? Que combinaba las tres disciplinas de una manera consecutiva, retadora, y Costa Rica, por Dios, o sea, es un país tropical, tiene las condiciones idóneas para practicarlo, o sea, cualquier país del planeta, literalmente, tenemos acceso a las dos costas, es un país con un clima perfecto, literalmente perfecto, aunque con una infraestructura, irónicamente, no muy apropiada, ¿verdad? ¿Y qué pasó ese día entonces? Ok, justamente ese día, es más, es irónico porque yo venía, siempre he sido personalmente muy competitivo, a nivel estrictamente personal, o sea, me ha gustado mucho competir. Yo venía desarrollando ya casi que semiprofesionalmente una pseudo dedicación al deporte, muy franca, muy dedicada. Venía llegando exactamente de participar en el Mundial de Natación de Italia. Nos acompañó, bueno, más bien yo acompañé al equipo que lideraba don Francisco Rivas en ese momento. Entrenaba con don Francisco Rivas. Carolina Mauri, de hecho, ministra de Deportes, estuvo en este equipo, ¿verdad? Y yo venía llegando justamente de Italia y bueno, me estaba preparando, iniciando la preparación, porque yo iba a competir en noviembre en Estados Unidos en un Ironman. Mucha gente se preguntará, ¿Ironman? ¿Qué es un Ironman? El Ironman es catalogado como la prueba de triatlón más dura, más concha por sus distancias. El Ironman consiste en nadar 3.8 kilómetros en mar abierto o en un lago, 180 kilómetros en bicicleta, que es aproximadamente como ir de San José a Cañas, más o menos, y posteriormente bajándose de la bicicleta son 42 kilómetros. Una maratón completa, exactamente. Y eso demandaba, por eso es que es importante escuchar a Marco y entender todo este preámbulo que nos está haciendo, porque eso demandaba de un entrenamiento constante, de estar mejorando sus marcas, de estar evidentemente saliendo a la calle, porque en un país donde no existen lugares suficientes para poder entrenar, pues la única opción es agarre su bicicleta y váyase a la calle. Exactamente. Y eso hiciste ese día. Eso hice ese día. Dicho sea de paso, pues naturalmente las mejores horas técnicamente para disfrutar o por lo menos tratar de aprovechar al máximo el tiempo. Yo siempre, por una costumbre, desde hacía muchísimos años, toda la vida, de hecho lo he hecho, he salido de madrugada. Ese día, ese sábado 7 de julio del 2012 no fue la excepción. Yo me preparé muy de madrugada, muy temprano, 4 pasadas de la mañana, 4:30, y salí en mi bicicleta, normal, o sea, tenía que hacer, lo tengo presente porque todavía con mucho dolor tengo la guía de entrenamiento con la que me estaba preparando para ese Ironman. Tenía que hacer sesión de montaña en bicicleta. Para fortalecer obviamente todo el tren inferior, piernas. Y ese día yo salí normal, o sea, salí a las 4:30 pasadas de la madrugada, en mi bicicleta. Yo siempre, mucha gente lo reconoce, usaba todos los aditamentos de seguridad, luz adelante, luz atrás, jacket de tipo de tránsito, de color fluorescente, reflectivo. Y siempre naturalmente, obvio, en el espaldón, o sea, iba a la orilla de la calle, ¿verdad? ¿En qué zona?
Yo vivo en San Antonio de Belén, exactamente, y mi ruta tradicional, digámoslo, para hacer montaña, era coger la recta de Lindora, ¿verdad? Salir a la Cruz Roja de Santa Ana, digámoslo, sector de Piedades, y bajar por esa zona que es muy poco transitada, sí, ¿verdad? Para ir a Ciudad Colón. Que es mucho más rural ya la calle. Muy rural, exactamente. Salir a Ciudad Colón y después de ahí coger a Puriscal, Barbacoas, Grifo Alto, etcétera, que es una zona muy montañosa, apropiada para lo que tenía que ser. Más a esa hora que se supone que no hay prácticamente tránsito. Exactamente, exactamente. De ahí, ¿cuál fue la sorpresa? Que ese día yo salí de madrugada y literalmente, ahí te puedo decir con todo criterio, eso es lo último que recuerdo de ese día. El resto es una amarga historia que obviamente me tuvieron que narrar casi, diría yo, más de 60 días después de ese día, porque fui arrollado por detrás un vehículo, irónicamente perteneciente, registrado a una empresa distribuidora de vehículos, ¿verdad? Que es lo peor de todo. Y contabilizar el estado en el que quedó mi cuerpo después de ser arrollado, mira, nos llevaría por lo menos 1 hora de programa solamente en contabilizártelo, ¿verdad? Para hacértelo muy rápido, mira, increíble, o sea, para empezar tal vez de la cabeza a los pies, un fuerte golpe en la cabeza que me produjo una inflamación cerebral, algo parecido a lo que le sucedió a Michael Schumacher, digámoslo. Correcto. Una inflamación muy severa, que se prolongó casi por un mes. Permanecí un mes en coma, prácticamente 28 días en coma. Parte de ello natural, parte de ello inducido, ¿verdad? Del coma. Seguimos hacia abajo, perdí el paladar, el gusto y el olfato. Eso fue permanentemente, es un daño que es irreversible. Ya he consultado, infinita cantidad de neurocirujanos, neurólogos en el país e incluso fuera del país, y no, o sea, ya ahí me dijeron, no hay manera, ¿verdad? Y mantengámonos ahí porque apenas estamos empezando con el recuento de los daños. Tengo que hacer una breve pausa. Estamos escuchando la historia traumática, fuerte. Yo creo que si tenemos que hacer un recuento de los últimos accidentes de este tipo, por supuesto excluyendo a los que lamentablemente perdieron la vida, esta es una de las historias más dramáticas. Y volvemos después de la pausa aquí en Sin Filtros. Vamos a una pausa comercial. Regresamos con Sin Filtros. Colombia. Regresamos a Sin Filtros aquí por Colombia. Gracias por acompañarnos. Como les comentaba antes de la pausa, el día de hoy estamos dedicando el programa a hablar sobre un caso específico y sobre todo después analizaremos lo que ocurre en nuestro país con la poca infraestructura, la poca educación que tenemos los costarricenses ante una tendencia cada vez más creciente de personas que quieren hacer y practicar deporte al aire libre. Estamos con don Marco Alvarado, que nos estaba contando antes de la pausa el accidente tan trágico que sufrió allá en el sector de Lindora una madrugada cuando salió a andar en bicicleta, y nos hablabas, Marco, de primero el recuento de cómo había quedado tu cabeza en términos de inflamación de cerebro. ¿Qué más detectaron los médicos cuando te examinaron? El recuento, como te digo, hacia abajo, la inflamación en la cabeza, la pérdida del gusto y el olfato. Dicho sea de paso, eso me sucedió más bien ya casi un par de meses después de haber ya recuperado la conciencia, porque obviamente nada me olía y todo me sabía a nada, era como agua, y hoy en día es agua, es viento, o sea, no me sabe absolutamente nada. Qué duro eso, ¿verdad? Es muy duro, en realidad eso es uno de los aspectos quizás más retadores de mi situación actual. La dentadura superior, digámoslo, perdí 4 piezas dentales, o sea, quedé con un portón enorme, ¿verdad? Perdí totalmente 4 piezas dentales, un severo golpe en los labios, digámoslo. Tenía
tuve el codo derecho fracturado, digámoslo. Los 2 pulmones colapsaron, se reventaron por el impacto. Eso fue de manera instantánea al golpe del atropello. Siguiendo hacia abajo, o mejor dicho, en esa misma zona pulmonar, al reverso, la columna vertebral, tuve 4 fracturas, nada más y nada menos que 4 fracturas en la columna vertebral. Una de ellas es muy severa, o sea, que esa fue la que el doctor, el traumatólogo, Zúñiga, prácticamente no daba mucha esperanza por la médula, porque él incluso me dijo literalmente que tuvo mi médula en sus manos, ¿verdad? Hacia abajo, casi de manera inmediata, la cadera quedó quebrada en 3 partes, la columna en 4, la cadera en 3. Siguiendo hacia abajo, la pierna izquierda, que fue el lado más impactado, digámoslo, por el vehículo, quebrada en 3 partes. Dicho sea de paso, mi tibia y peroné, que son estos huesos largos que están abajito de la rodilla, salieron totalmente. Eso fue una fractura expuesta, o sea, salieron literalmente por la piel, obviamente totalmente quebrados. El tobillo izquierdo también quebrado y los dedos del pie derecho quebrados. O sea, casi que no hubo una sola zona del cuerpo que no quedara con algún grado de daño. Marcos, pero cuando usted nos está hablando de eso, bueno, a uno se le pone la piel de gallina y yo no puedo ni siquiera imaginar cómo una persona con un golpe de ese nivel, con un atropello de ese nivel, hoy esté aquí prácticamente con todas sus facultades, y pueda caminar y pueda hablar y pueda seguir desarrollando su mayor pasión, que era el deporte. ¿Cuál fue el último segundo, ya para poder conversar también con don Maynor Monge del ICODER? ¿Cuál fue el último segundo que usted recuerda? ¿En qué parte iba de su mente? ¿O todo se le borró a raíz del trauma? Usted dice que lo único que recuerda es que salió en la madrugada en bicicleta y de ahí después, 60 días después, le estaban contando el cuento. Pero usted ha logrado de hacer un último recuerdo. Yo iba a la orilla de la carretera, estaba subiendo una cuesta, o estaba aproximándome a un cruce, o iba en una recta, no sé. ¿Cuál fue el último recuerdo que usted mantiene en su memoria? De ese día particularmente, y es quizás muy positivo, Freddy, porque lo que yo recuerdo, o por lo menos vagamente, la memoria flaca que me queda de ese día, es, y mucha gente a veces piensa que es por una cuestión de afecto o emotividad, es lo emocionado que yo siempre salgo a hacer deporte. Ese día recuerdo, obviamente, estaba un poco oscuro aún, era una brisa riquísima, y yo únicamente ese día lo que recuerdo era la visualización del trayecto más duro de ese entrenamiento, que iba a ser Grifo Alto. Sí. Exactamente, eso era. Y yo siempre me encomendaba a Dios, me encomiendo a Dios, y yo solamente pensaba, vamos a ver de qué están hechas mis piernas hoy. Sin saber lo que le esperaba. En cuestión de casi minutos, literalmente, de ese momento, fueron puestas a prueba no solo mis piernas, fue puesto a prueba todo mi cuerpo. Maynor, usted, al igual que los oyentes que nos acompañan en Colombia, ha estado escuchando este relato desde un principio. Don Marco nos habla sobre su pasión por el triatlón, por practicar deporte, por mejorar sus marcas, y nos hablaba de los lugares donde quería y donde ha ido a competir. Y después dice, efectivamente, lo único que recuerdo de esa madrugada es que yo salía con una brisa, y tenía en mi mente la etapa más dura del entrenamiento de la mañana, de la madrugada de ese 2012. Ustedes como ICODER son conscientes de que, al igual que don Marco, hay cientos de costarricenses que se enfrentan todos los días a una ironía, y es salir a hacer deporte
a veces a nivel competitivo como Marco, otro a nivel recreativo, arriesgando su vida. Sí, sin duda. Les comentaba ahora en la tertulia anterior que algunos de los funcionarios del ECODER, inclusive yo, tenemos ese gusto también, ¿verdad? Por el deporte. Tenemos el gusto de estar en la calle, ¿verdad? En la bicicleta o corriendo. Y eso ha hecho que, sin duda, tengamos más conciencia de la situación que vivimos hoy en día. Lamentablemente, algunos hemos sido también víctimas de algún incidente como estos, no tan graves jamás, como el de Marco, pero sí también somos conscientes de la situación actual de nuestro país, ¿verdad? Es un tema que es a nivel país, ¿verdad? Que es complicado. Vos lo decías al inicio. Más allá del tema de infraestructura, es un tema de conciencia social. De educación. De educación, ¿verdad? De que la gente no ha tenido esa conciencia de saber que quien anda en bicicleta no lo hace por molestar, lo hace porque le divierte, porque es un rato de esparcimiento, por salud. Hasta un medio de transporte. Hasta un medio. Para bueno, el mío. Algunas personas que laboran. Yo siempre a esa hora me topaba. Vieras que es muy interesante, y perdona la interrupción. Yo siempre, a esa hora que yo salía, en las madrugadas muy frecuentemente, me topaba un par de, no sé, supongo que obreros de empaques de Santa Ana o esas zonas. Y eran señores que van en su bicicleta, obviamente más recreativa, ¿verdad? Con pantalón, etcétera, sin casco, sin luces. Y yo siempre, no, o sea, eso, Freddy, no se me olvida. Y Minor, o sea, no se me olvida porque yo siempre decía, Dios, o sea, esas personas, por Dios, o sea, ojalá que Dios los proteja, que nunca les pase nada. Y yo una vez, recuerdo, repetidas veces, de hecho, no una vez, varias veces, yo dije, qué torta, si esas personas las llegan a atropellar, o sea, no van a tener argumento para eventualmente defender de que iban protegidas, de que iban con casco, con luces, y ve lo irónico, ¿verdad? Y es que ese es otro gran tema, porque si comenzamos a profundizar sobre esto, habrá quienes también nos están escuchando y digan, yo no estoy, o sea, entiendo la historia de don Marco, entiendo que le fue muy trágico en ese accidente, desafortunado sin duda alguna, hubo, según se ha estimado por las autoridades, una imprudencia absoluta de parte del conductor, que no solo chocó y dejó el bumper tirado, sino que después volvió a chocar y dejó el automóvil tirado, evidenciando sin duda alguna que total desinterés y respeto por la vida y por todo, y que andaba desbordado totalmente, sin medir las consecuencias y los límites de lo que estaba haciendo. Habrá que ver ahora con qué sale para defenderse en el juicio, que de eso vamos a hablar ahorita, Marcos. Pero habrá quienes digan, miren, las carreteras son de los carros, perdónenme, las carreteras son de los carros, no son ni de la gente que corre, ni de la gente que anda en bici, ni de la gente que va a salir ahí con sus chiquitos a andar en el coche. No es mi culpa como conductor, ¿verdad? Me estoy poniendo el abogado del diablo, el sombrero de abogado del diablo. No es mi culpa como conductor de que aquí no hayan aceras en todos los lugares como debería ser, y no es mi culpa como conductor de que de repente yo venga a una velocidad X y me tope con una persona que tal vez no venga ni siquiera con los implementos de visibilidad correctos. Esa podría ser también un argumento. Sin duda, sin duda. De hecho, en este momento, bueno, entiendo, y la señora ministra está en gestiones a nivel de gobierno, ¿verdad? Con el Ministerio de Deportes, para empezar a desarrollar esa política, ¿verdad? A nivel país, ¿verdad? De poder desarrollar una infraestructura apropiada para nosotros, para quienes andamos en la calle. Bien dice Marco, los accidentes de ciclistas que lo hacen por deporte son más citados en la prensa. Pero en Limón regularmente muere gente en la ruta 32. Frecuentemente, todos los fines de semana usted ve un ciclista que mataron, porque es de esos señores que, como comentaba Marco, está simplemente encaminándose a su lugar de trabajo o a su familia, porque en estas zonas, en las zonas rurales de nuestro país, el uso de la bicicleta es muy común. Claro, y además es un medio de transporte que, si lo vemos a nivel integral, a nivel país, también favorece el ambiente, ¿verdad? Yo creo que, bueno, por lo menos yo voy al trabajo en bicicleta cada vez que puedo, y algunos de los compañeros de la oficina también. Pensando en un tema social, más bien, claro, a nivel ambiental. Claro. Pero, como les digo, es un tema que a nivel de gobierno, y sé que la señora ministra está trabajando en eso, se está fortaleciendo, estamos trabajando. Lo que pasa es que es difícil, ¿verdad? Yo entiendo, y lamentablemente se hace muy difícil. Uno quisiera idealmente que sea pronto, ¿verdad? Pero conociendo la estructura vial de nuestro país, yo creo que no es tan pronto. Y uno lo ve en Cartago, ciclovía perfecta, con unas condiciones lindísimas,
y se te pone un carro parqueado en la ciclovía, a la gente no le importa eso. Otras municipalidades que hacen ciclovías que parecen un ridículo, como la de San Pedro, que me da ganas de reír a mí, o sea, por el amor de Dios. Sí. O ciclovías en Atillo, que las usan para poner la basura a los vecinos, porque ya prácticamente nadie las está utilizando. La única ciclovía decente que yo realmente conozco, ni siquiera catalogaría la de Cartago como decente, me parece que fue una improvisación absoluta, es la de Caldera. Y esa es una ciclovía que parece que sí fue bien diseñada, pensando en el espacio desde el momento que se construyó la carretera. Tengo que hacer una pausa comercial y cuando regresemos vamos a hablar de esos amagos por querer educar a la gente. Aquella famosa campaña de Deme un metro, que surgió a raíz justo de accidentes y uno de ellos de un actual diputado en la ruta a Cartago. Volvemos. Vamos a una pausa comercial. Regresamos con Sin Filtros. Colombia. Con un país en sintonía, conforme va avanzando el programa, yo me pongo cada vez más sin filtros y bueno, ya si usted ha escuchado nuestro programa se ha dado cuenta de que Marianela me tiene que a veces ayudar a contenerme, y hoy Marianela no está, entonces son los ojos de mi querido Eric en cabina quien puede ayudarme a decir, te estás pasando con lo que estás diciendo. Estamos con Marco Alvarado, quien sufrió un grave accidente de tránsito cuando andaba en bicicleta, y también nos está acompañando Minor Monge del ICODER para ayudarnos a entender un poco desde el ICODER también, no solo cómo conocen el tema, sino qué se puede hacer. Decía usted, Minor, que están tratando por medio de la ministra de impulsar políticas, de coordinar mejor, pero Minor, en este país las políticas sobre este tema pueden tardar en aprobarse. En este país las calles no dan para los carros, menos van a dar ahora para compartirlo con la gente que queremos hacer deporte. Yo me uno a ese grupo de gente que sale a correr, yo lo hago ahí por Huachipelín y me tengo que capear a un par de conductores y creo que son los mismos frecuentemente en las mañanas cuando me topan porque quieren como advertirme, como asustarme, ¿no? Especialmente los que son de vagonetas y los que son de autobuses, esos son los peores, y no tengo nada contra los choferes, pero de verdad créanme, ojo ahí a los empresarios de Pavicen, porque a veces se pasan estos señores. Entonces la pregunta concreta es, ¿en qué se puede aterrizar por ahora para tratar de solucionar el tema? Ustedes tienen Sabana, la Sabana es un parque que sin duda alguna ha mejorado, es mucho más utilizado. Esta nueva moda por hacer deporte se refleja mucho en los fines de semana en la Sabana, pero no es suficiente. No, sin duda no. De hecho, la Sabana es suficiente para quienes corremos, ¿verdad? Es un espacio apropiado para quienes corremos, pero para quienes andamos en bicicleta, ¿verdad? Y como lo digo, me incluyo, tiene espacios para andar en bicicleta, pero no son lo suficientes para hacer ciclismo de ruta, por ejemplo. No son pistas, tienen algunas pistas, pero son para correr. Exactamente, se podrá rutear un poco en la Sabana y eso, y está muy bien. Y de hecho yo también aplaudo que la Sabana ha mejorado mucho, ¿verdad? Y que es más visitada. Uno en la mañana, y no solo los fines de semana, de lunes a viernes se topa grupos de corredores y de todas las edades, y eso es muy bien. Pero faltan espacios en ruta abierta. ¿Por qué? Porque ocupamos rutear 50 kilómetros, 60 kilómetros, 100 kilómetros, y eso no se hace en la Sabana, jamás en un circuito de 2. O cuando te toca hacer montaña. O montaña, exactamente. Preguntarle a André Amador, y evidentemente un ícono del ciclismo acá, mira, ganó una etapa de montaña en el Giro. Sí. Decirle a André si hubiese podido lograr eso dando vueltas ahí en el velódromo. O en el plano de Santana, digamos. No, que es un tema. Y esa misma semana tuvimos a Laurens Molina, que también tuvo un accidente ahí en la Sabana y nos decía, yo casi pierdo las muñecas, ¿verdad? Y sigue haciéndolo, porque dice, es que no tengo otro lugar donde ir, yo soy de Pavas, tengo que ir ahí alrededor de la Sabana, y lo que ha optado es por ponerle más señales a la silla de ruedas y ponerle hasta una bandera de Costa Rica enorme para que la gente por lo menos vea que ahí va. Sí, eso es lo que se ha tratado, ¿verdad? Y como te digo, creo que, bien decís, a nivel de política hay que trabajar y es importantísimo, ¿verdad? Uno cree en esto, pero hay que trabajar también a nivel de conciencia social, de que la gente entienda que no es ese espacio, ese metro y medio que hablábamos ahorita en la tertulia, es fundamental para uno y no hace daño, no te quita que sigas avanzando, no te quita que... Pero fue una campaña que duró por unos meses y después se desapareció. Correcto. Por eso es que los conductores otra vez le están tirando el carro a la gente. Sí, yo creo que, como te digo, hay que trabajar en un tema de educación, que será tal vez, no sé si habrá que incorporar en alguna medida educación cívica o a nivel de escuela o de colegio, educación para la física, digamos,
el tema de un poquito de conciencia en el tema de ciclismo de carretera o de atletismo de carretera. Yo lo que digo, y yo no sé Marco qué piensa de esto, porque ustedes tienen mucho más contacto con ya la parte deportiva, competitiva. Los que somos del otro lado, de nada más del entretenimiento, digamos, de recreativos. ¿Cuántos terrenos existen, ya como para poner algunas ideas en el aire, cuántos terrenos existen del Estado que están encharralados? ¿Cuántos terrenos son de bancos que están ya hipotecados y rematados prácticamente o en proceso o que se apropiaron de esos terrenos y están ahí a buena y gracia, que no tienen mantenimiento de ningún tipo? ¿Cuántos terrenos realmente se podrían utilizar o cuántos parques se podrían remodelar? ¿Cuántos polideportivos se podrían realmente abrir de puertas abiertas en diferentes partes del país para que toda esta nueva moda de hacer deporte tenga la gente un lugar a donde acudir? Es que el otro día Laurens Molina decía aquí, mira, la única solución que yo he encontrado a veces es cuando el Estadio Nacional no está alquilado. Entonces me dejan entrar a practicar un poco, No, señor, usted tiene todo el derecho de entrar a practicar porque es de todos los costarricenses y usted es un ejemplo de un atleta costarricense. ¿Cómo que me dejan? O en los polideportivos de igual forma. Bueno, es que tengo que ir a pedir permiso a ver si me da. ¿Cómo que le tiene que? No, señor, usted debería tener toda la posibilidad de hacerlo todos los días. Igual en todo ese montón de terrenos que están por ahí. ¿Por qué no? Meterles un bajob y después tratar de hacer pistas para poder correr. La gente que quiera hacer mountain bike, la gente que quiera correr. O sea, yo no sé, yo tiro la idea al aire porque me parece que sí, las políticas son importantes, Minor, pero eso va a tomar rato. La educación es importante, pero va a tomar más rato. Lo que tiene que aterrizar ahora es una propuesta real para que esto se logre solucionar. Sí, acciones concretas, sin duda. De hecho, como te digo, a mí me parece que a nivel de ministerio habrá que buscar medidas. ¿Cuáles son las que hemos tomado? ¿Y qué pasa? ¿Verdad? Que lo discutíamos la semana anterior en la oficina. Algunos compañeros del área técnica. Sin duda en el ciclismo, por ejemplo, y eso para mí es importantísimo. Si vas a participar de eventos competitivos, bueno, que sean federados, que tengan los avales respectivos, que uno se garantice por lo menos la presencia del tránsito, ¿verdad? Que eso es fundamental. Yo creo que un evento que es federado en atletismo, o en triatlón o en ciclismo, se garantiza uno por lo menos la seguridad mínima, ¿verdad? Hay eventos que se organizan que no tienen esa seguridad. El ICODER por lo menos está procurando que todos los eventos que se hagan cuenten con aval de la federación y con eso, con el... Y toca usted un dedo y pone el dedo en la llaga y aquí otra vez le meto el tren, porque aun cuando hay eventos deportivos, especialmente las carreras organizadas, no dan abasto a la policía de tránsito. No dan abasto. Yo hice una recientemente y llega un momento en que hay cuadras que la policía de tránsito no puede cubrir y hay conductores que les importa un pepino que aquí haya una carrera. Yo me meto a la fuerza y los que vienen corriendo tienen que quitarse porque la calle es mía y el conductor ya tiene ese chip en la cabeza. O sea, ustedes más bien están interrumpiendo el tránsito a mí. Yo vengo aquí y yo tengo derecho de paso porque yo pago mi derecho de circulación y pago, no sé, evidentemente todos los seguros de mi carro, tengo que pasar a la fuerza. Y no hay esa educación para poderle dar ese chance. Y hay otra cosa también, Minor, ¿qué pasa con todo ese montón de gente que está organizando carreras ahora a diestra y siniestra? Es otro tema, yo sé, pero... A veces sin esos permisos. No, pero es tema también, Freddy, perdón que te atraviese el caballo, como decimos. No, aquí se permite. Pero el tema es que... ahora justamente lo hablábamos. Planificamos a nivel del año la Federación de Atletismo, la de Tri, la de Ciclismo, que son las que están tirándose a la calle, ¿verdad? Porque ocupan la calle para los eventos. Planifican en octubre más o menos el calendario del año que viene. Pero durante el año también aparecen otros actores privados, ¿verdad? Que organizan otros eventos que no están calendarizados, ¿verdad? Y entonces me pongo del lado del tránsito. Le enviamos en octubre al tránsito el calendario oficial del evento de triatlón, de atletismo y de ciclismo. Señores del tránsito, aquí está. Dispongan ustedes de su personal para poder dar soporte a este tema. Pero durante el año tenemos que decirle todos los meses que no, que ahora hay una carrera más, y que viene más, y que viene más, y que viene más. Y entonces usted como tránsito dice, no, bueno, yo planifiqué para 50 o 100, y le tengo oficiales para 50 o 100, pero usted me pretende hacer 200 ahora. Pero es un tema que hemos discutido, pero está como ahí en el aire, ¿verdad? Hay un detalle importante y se los voy a contar con base, por ejemplo, en una experiencia personal. Allá por el año, no recuerdo si fue tal vez 2009, 2010,
yo hice la Maratón San José, ¿verdad? Lo recuerdo obviamente porque se supone, es un evento oficial, ¿qué más oficial que esto, verdad? Internacional además. Exactamente, internacional. Es bello porque recorres literalmente áreas que en condiciones normales, Avenida Segunda, Paseo Colón, que en condiciones normales uno nunca puede, obviamente, correr ni siquiera en las orillas, jamás, ¿verdad? Cuando mucho en las aceras y con cuidado porque si no se quiebra todo uno, ¿verdad? Por el estado de las aceras. Pero esa oportunidad me acuerdo porque allá por La Cañada, en Avenida Segunda, yo venía a un muy buen paso, o sea, venía bastante bien, me sentía fuerte y no se me olvida que de repente casi me levanta un taxista, que sencillamente en una de las intersecciones de las calles que dan a la Avenida Segunda, un taxista, a pesar de que estaban las señales respectivas por la maratón internacional, seguro se enchichotó y tiró el carro y casi me atropella a mí y a otro atleta que venía a mi paso también. Entonces, mira, aquí también hay una cuestión, Freddy Minor, de educación y planificación. O sea, ¿por qué? En términos de planificación, quizás es importante evitar esa ira, ese disgusto de la persona que va en su vehículo, de que tenía planificado cruzar la ciudad un domingo, en que resulta que mucha gente nos mal acusa de que un poco de vagos quisieran correr por todo San José, ¿verdad? Entonces cerraron todas las vías y la persona que quería disfrutar su domingo cruzando la ciudad no pudo cruzarla o se vio limitado por una presa o lo que sea porque estaba la bendita maratón. Entonces, claro, ahí también uno se pone a ver, póngase también en los pantalones y en la silla de conducir de ese taxista o esa persona. O sea, se llegó a dar cuenta literalmente cuando ya te topó la maratón. Exacto. O sea, no hubo un mecanismo informativo de comunicación anticipadamente de una semana, 2 semanas antes, que por todo lado con bombos y platillos diga, vea, ese día específicamente, el domingo 20 de tal mes, por favor, si tiene planificado algo, váyase 2 horas antes y por favor váyase por circunvalación, busque vías alternas para evitar ese disgusto, ¿verdad? Eso por un lado. Por otro lado, que tampoco lo justifica, y es donde yo digo, en mi caso en particular, que es la tolerancia, que es la educación. O sea, todavía en mi caso en particular, yo verme, una de las cosas que a mí más quizás depresión, te puedo decir con total criterio, no me apena decirlo, con total depresión he sentido muchas veces, es que 2 años después, más de 2 años después de mi casi muerte, mira, nadie de los ofensores, ninguna persona, nadie se ha dignado en levantar el teléfono y decirme, ¿cómo estás? ¿Qué ha pasado con vos? ¿Qué te puedo ayudar? Nada, cero. Entonces, no es solamente, y ahí es donde vengo a tal vez a traer a colación el tema de la educación, que lo estaban mencionando y lo venimos mencionando desde el principio. O sea, es educación básica. Ahí no tenés que ir a INCAE, no tenés que ir a Harvard, no tenés que ir a ninguna universidad rimbombante para tener eso mínimo. Es en la casa. Es en la casa. Y es lo más esencial, el valor por la vida humana y el respeto a la dignidad del otro. Me parece que es ahí el punto al cual estamos aterrizando este interesante programa de hoy. Sin filtros, ya regreso. Vamos a una pausa comercial. Regresamos con Sin Filtros. Colombia. Con un país en sintonía, estamos hablando, por lo menos al inicio de este Sin Filtros, sobre la ironía que hay en nuestro país entre no tener una infraestructura adecuada, ni siquiera para los vehículos y para los medios de transporte público, y
tras de eso ahora tenemos esta nueva modalidades que va en crecimiento de gente que quiere hacer deporte al aire libre y que necesita a veces entrenar, porque cada vez más, gracias a Dios, en Costa Rica hay gente que quiere mejorar su condición y competir ya hasta en el extranjero. Y don Marco Alvarado y también don Minor Monge nos están ayudando a entenderlo desde dos perspectivas. Una, don Marco, que sufrió un accidente realmente trágico, que lo llevó a estar en coma por lo menos más un mes o más de un mes. Y don Minor Monge, que del ICODER nos dice, estamos hablando del tema, lo tenemos presente, yo mismo lo sufro como también deportista. Y finalizamos el programa ya en esta recta final, en estos últimos minutos, hablando sobre, me parece que la médula del tema, y es la educación, los valores, el respeto y la consideración al otro, a esa persona que está haciendo algo que me parece que nadie podría catalogarlo como negativo, al contrario, es precisamente incentivando el deporte. Don Marco, yo tal vez quisiera retomar ese punto en especial. Usted dice que en el 2012 ocurre este trágico accidente en el cual usted estuvo prácticamente a las puertas de fallecer por los múltiples traumas que sufrió, y ha esperado 2 años. 2 años para finalmente buscar que se haga justicia. Ahí también hay otro gran tema. O sea, tras de cuernos palos, 2 años para que el proceso finalmente llegue a un juicio. Mira, estos 2 años, y como vos lo decís, no es ni siquiera Freddy Minor, no son los 2 años. O sea, es la sensación, es la percepción, la frustración, la decepción que uno siente de una empresa detrás de esta envergadura, detrás de todo este desastre de la vida de un ser humano, que ha permanecido y en su puesto por una cuestión estrictamente procesal, que no pueden acercarse a o sea, por favor, que un abogado de peso me diga con sentido común, con humanismo, qué de malo tiene reconocer un error y acercarse a la persona y darle la mano. Eso, por el amor de Dios. O sea, mi abuelo, su abuelo y el abuelo de Minor hubieran actuado de una manera increíblemente y totalmente diferente. El costarricense es muy bien reconocido a nivel mundial, incluso por su humanismo, por su característica. Por Dios, tenemos un premio Nobel de la Paz en este país. Pero en la viña del Señor de todo hay, Minor, y la gente que entre más plata tiene, y entre más poder adquiere, y entre más no sé, valores pierde, hace que esa imagen del costarricense que usted está pintando se vaya desdibujando en el camino. Y este es un caso particularmente claro. No solo claro, pero también irónico. O sea, es una empresa que distribuye carros, por el amor de Dios. Los carros necesitan carreteras. Yo lo único que hice ese día fue literalmente, y lo puedes medir con 1 centímetro. Mi bicicleta tiene quizás, a lo ancho, no ocupa 50 centímetros, Freddy, con el ciclista incluido. Exactamente. O sea, de un carril amplio como el de Lindora, que puede tener, no sé, 7, 8 metros, 50 centímetros, y ni eso fue suficiente para que un vehículo literalmente destrozara mi vida y sentara un increíble e irónico precedente de irrespeto, de deshumanización, de cero valor a la vida. Y en esto yo tengo que reconocer increíblemente el papel de la seguridad social de nuestro país. Yo fui totalmente atendido por el Hospital San Juan de Dios desde mi entrada de emergencias hasta mi salida 2 meses después. Todas las cirugías me las hicieron ahí, todos los doctores me atendieron de manera impecable, y a la fecha de hoy ni una sola llamada, nada, cero. Mi familia increíblemente, o sea, un bastión increíble de apoyo,
muchos amigos muy cercanos, en mi trabajo, un apoyo inquebrantable, pero de la persona o de las personas o las instituciones que uno en algún momento pudo haber esperado algo de reconocimiento o por lo menos de, pucha, es increíble decirlo, de lástima que sea, nada, cero a la fecha. Y eso que termina de confirmar, educación, Freddy, es educación. ¿Y a dónde vamos a llevar este tema, Minor, ustedes desde el ICODER, al ver casos tan dramáticos como el de Marco? Bueno, es un tema importante. Ahorita Marco lo tocaba en una idea. Yo iba a aportar además cuánto le economizamos los deportistas a la seguridad social de nuestro país, ¿verdad? Cuánto le economizamos las personas saludables a la seguridad social de nuestro país, ¿verdad? Que está quebrantada, bastante quebrantada, ¿verdad? Y no sé ustedes, pero quienes corremos no somos de visitar la clínica a menudo, ¿verdad? Y en padecimientos no transmisibles, este país está en crisis, ¿verdad? 50% de la población sedentaria, en teoría. Entonces eso es importante. Y bueno, yo creo que nuestro país, y además el ICODER, digamos, desde la perspectiva nuestra, debe, y está trabajando en esto, fortalecer los lazos con el Ministerio de Salud, el Ministerio de Seguridad, con la Caja, y creo que con educación también. Creo que he ido vertiendo todo en educación, ¿verdad? Un tema de educación, que para mí está en la casa, pero bueno, si a través de la educación pública se puede hacer algo, pues también. En desarrollar programas inmediatos, ¿verdad? Y así se está tratando de hacer. Bien decir, Freddy, esto no es de hoy para mañana, ¿verdad? Pero sí entiendo y lo puedo dar fe de esto, de que hemos tratado, ya se han reunido entre ministerios, digamos, la ministra de Transporte con la ministra de Deporte con el ministro de Transportes, para empezar a buscar una línea, ¿verdad? Por dónde empezar a salir una política pronta, porque no podemos tener más accidentes como estos, no es posible que tengamos accidentes como estos. Y restringir y aplicar la ley de tránsito en su máxima tampoco es la solución, porque la 27, por ejemplo, la concesionaria dijo, aquí está totalmente prohibido la gente que ande corriendo y la gente que ande en bicicleta, pero eso lo que hace es llevar a ese tipo de personas a las otras carreteras. O sea, eso no va a evitar que la gente siga haciendo deporte. No, exactamente, justamente hace unos días me topaba con un ciclista profesional que vive en Santa Ana, Paolo Montoya, y me decía, hay que sorteársela, porque si me topo uno con moto, no me detiene, pero si me topo con uno con grúa, él me va a detener, ¿verdad? Y es un tema de hasta un ciclista profesional que compite para representar nuestro país, pasa por estas penumbres, ¿verdad? Y bueno, es ley, hay que respetarla y tendríamos que respetarla a todos, pero sin duda uno no va a parar de andar en bicicleta porque se irá a Quepos, se irá a Parrita, se irá a donde sea, pero el accidente puede ser ahí también, ¿verdad? Porque la gente de igual forma respeta ahí. Y de hecho es bastante triste, pero hace poco tuvimos problemas, o la Federación de Triatlón tuvo problemas y tiene problemas con la ruta que va a Quepos, ¿verdad? Porque ya el tránsito no está del todo permitiendo eventos por esa ruta, porque circula camiones de un calibraje mayor, ¿verdad? Y ahí es aún más peligroso el accidente, ¿verdad? Interamericana Sur. Interamericana Sur, exactamente. Esa ruta yo la utilizaba, por ejemplo, cuando fui a participar en el Ironman de Brasil hace 4 años. Es un plano eso. Esa era mi ruta. Claro. O sea, ahí yo iba... O sea, por el tema del distancia, estado del tiempo y todo, el clima. Todo, era perfecta. O sea, yo iba de Jacó a Dominical, ida y regreso. Sí, el tema es que, y eso es importante, y lo que decía, nuestra belleza natural y geográfica hace que nosotros, los que somos de San José, por ejemplo, Meseta Central, podamos un sábado levantarnos bien temprano y entrenar en condiciones de competencia, que es Quepos o Jacó o Dominical, que decías, Marco, y competir en condiciones de competencia, que para el entrenamiento es fundamental, en 1 hora, 1 hora y media, ¿verdad? Bajas a Jacó, hora y media, dejas el carro en Herradura, y te vas de ahí a Parrita, donde sea, y tienes condiciones de competencia, ¿verdad? Que es ideal para la preparación en 1 hora, y eso en no todos los países pasa, ¿verdad? Marco, ¿qué expectativas le da a usted su abogado de que este caso pueda llegar a ganarse y que se haga justicia, por lo menos desde la perspectiva de ustedes? Es cierto que nadie le va a devolver a usted muchas de las cosas que perdió, no solo a nivel físico, sino a nivel psicológico, aunque debo decir que físicamente lo veo a usted como si no le hubiera pasado absolutamente nada. Sí. Ahora nos estaba Marco mostrando unas fotografías en medio de la tertulia, y esa es la única limitante que tenemos en la radio, pero qué dicha que no se las podemos mostrar.
que dicha que esto no es tele, porque si no, usted realmente hubiese arrugado la cara inmediatamente y hubiese quitado la mirada, porque son dramáticas las fracturas que sufrió y las operaciones que tuvo que atravesar Marco. Ese trauma no se lo va a pagar nadie. Esas pérdidas a nivel también psicológico y emotivo no se las va a pagar absolutamente nadie. Pero ¿qué esperanzas tienen que este juicio por lo menos se marque un precedente para otras personas? Justamente, Freddy y Minor, ese ha sido literalmente como mi caballo de batalla. O sea, me siento a veces literalmente el Quijote. Tanto los abogados, y es un mundo que naturalmente yo respeto mucho, pero lo mío es deporte, lo mío es trabajo en un periódico, o sea, no es litigar, y es increíble cómo esto, desde la estricta perspectiva legal, las posibilidades son bastante limitadas. Y es estrictamente porque tanto la empresa involucrada, Purdy Motor, como el ofendido o la persona que me atropelló, han venido literalmente guardando un perfil increíblemente bajo. O sea, es totalmente... ellos han aducido que sí, que han estado presentes, que esto y que lo otro. O sea, como les dije anteriormente, o sea, ni siquiera una llamada. Es lo más elemental. Pero legalmente no importa si han tenido perfil bajo o alto. Lo que quisiera, tal vez como para ir cerrando, porque se nos acaba el tiempo, Marco, es su abogado le dice, vamos a demostrar el daño y a pedir una indemnización. ¿Será posible? Sí, casualmente en eso se trabaja. En eso se trabaja en este momento. Técnicamente las posibilidades son reales de hacerlo. Sin embargo, usted dijo algo importantísimo, Freddy y Minor, y es el hecho de que independientemente de eso, hay una cuestión costo-oportunidad. Yo perdí muchas cosas por esto. Bueno, y ojalá que las gane. Y yo creo que esa oportunidad que dice usted que es limitada, ojalá que su abogado, que no es necesario mencionar el nombre, pero es uno de los mejores litigantes de nuestro país, haga justicia en el caso suyo y que se marque la pauta. Nos tenemos que ir. Gracias a los dos por habernos acompañado. Gracias. Y usted, señor Muchas oyente, gracias. usted, señor oyente, y usted, señora oyente, respete para que lo respeten. Respete a quienes están haciendo deporte. Ese 1.5 metros no tiene que estar en una campaña para que usted lo sepa. Respetémonos. Hasta pronto. Sin filtros. Somos como nos oye. Fue presentado por Movistar.